Buenos días, profesor. El día de hoy le vengo a hablar sobre el análisis de políticas monetarias implementadas en el Perú desde el 2011 al 2025. Inicio con el periodo de gobierno de Ollantumala, que viene a ser desde el 2011 al 2016. Tiene una inflación promedio del 3,2%, lo cual significa que se mantuvo dentro del rango meta, que es del 1 al 3%, con un poco de elevación. Ahora tengo mi tipo de política monetaria expansiva, ya que se buscó incentivar el crédito y la inversión. La política monetaria implementada fue la reducción de encajes bancarios y la tasa de interés de referencia. Eso quiere decir que hubo una flotación sucia. El impacto en la economía es que se estimula el consumo y la inversión en soles para mantener la inflación controlada. Hubo una afectación en Falabella, la cual fue positiva, ya que se mejora el crédito de consumos, lo que beneficia en las ventas minoristas y mayores ventas también para el público general. Eso da un incremento de financiamiento en soles, favoreciendo la expansión comercial de Falabella. Proseguimos con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski del 2016 al 2018. Tiene una inflación promedio del 2,3% y el tipo de política monetaria es expansiva. Se busca impulsar también el crédito y el consumo. Las políticas monetarias que se aplicó fue reducir una tasa de interés de referencia del 4,25% a 2,75%, como una respuesta a que haya más movimiento en la economía. El impacto en la economía es que se estimuló la demanda interna, aunque el crecimiento económico fue moderado y la inflación se mantuvo estable, lo cual fortaleció la confianza de inversionistas y consumidores en Lima, Perú. La afectación en Falabella también fue positiva, ya que el acceso a financiamiento barato favoreció el crédito de consumo para mayor cantidad de consumidores. Eso trajo también el crecimiento de productos financieros como las tarjetas y préstamos de Banco Falabella. Luego proseguimos con el gobierno de Martín Vizcarra, 2018 al 2020, que fue el periodo más crítico, en el cual tenemos una inflación promedio del menos 1,6%. Entonces, se aplicó una política monetaria expansiva, especialmente fuerte en 2020 para evitar un colapso económico. Durante la mayor parte de su mandato se mantuvo una política monetaria moderadamente expansiva con tasa de interés bajas. En 2020, como inició la pandemia, el BCR ejecutó una política ultra expansiva y redujo la tasa de interés a 0,25%, lo cual es mínimo en la historia del Perú, y lanzó el programa Reactiva Perú para inyectar liquidez a pequeñas y grandes empresas. El impacto en la economía es que la economía peruana se contrajo severamente a un menos 11% del PBI, es negativo, a pesar de las medidas expansivas. Sin embargo, se evitó una mayor crisis gracias al acceso de liquidez y soporte crediticio a las empresas que se dio con Reactiva. El efecto a Falabella fue negativo, ya que hubo cierre temporal de tiendas físicas durante la cuarentena. Y lo positivo es que se accedió a créditos con tasas muy bajas y potenció rápidamente su canal digital. Vamos ahora al rumbo e-commerce. Reorientó su estrategia comercial hacia las ventas en línea y mantuvo el dinamismo. Luego proseguimos con el gobierno transitorio de Sagasti. Del 2020 al 2021, una inflación promedio del 1,3%. En esta hubo una política monetaria altamente expansiva también y se mantuvo una postura fuerte para la recuperación post-confinamiento. Las políticas monetarias que se aplicaron fue la política ultra expansiva que se inició con el gobierno de Vizcarra y otros programas como Reactiva y el apoyo como FAEMIPE y garantías para préstamos. El Banco Central también intervino en el mercado cambiario para evitar una mayor depreciación del sol frente al dólar. El impacto en la economía puede ayudar parcialmente, sin embargo, el entorno político y sanitario era incierto, ya que había demasiada incertidumbre política y aún más post-pandemia, lo cual dio una afectación en Falabella positiva, ya que la baja tasa de interés impulsó el crédito al consumo. Después de haber dado los créditos, tener la gente liquidez, empezaron a comprar mucha gente. Entonces eso ayudó a Falabella a tener más ingresos. Entonces impulsó un mayor crédito al consumo y se consolidó el canal de venta online también. Banco Falabella también continúa expandiendo sus productos financieros con tasas atractivas.
Luego proseguimos con el gobierno de Pedro Castillo del 2021 al 2022, con una inflación promedio alta del 8,1%. En este caso tenemos una política monetaria restrictiva, ya que se buscó contener la inflación a que ya deje de subir porque ya está demasiado alta. Las políticas monetarias es que es un incremento agresivo de la tasa, entonces tenemos que frenarlo porque estaba a un 0,25% y subió a 7,75%, ya un 8%. Para contener la fuerte volatilidad del tipo cambiario, ahí también intervino el BCR, viniendo también a ser la flotación sucia que tiene el Perú. El impacto en la economía es que la inflación se disparó y la incertidumbre económica redujo la inversión privada y la confianza empresarial, ya que había demasiado cambio de presidentes y aún más después de la pandemia. Entonces la afectación en Falabella fue negativa, ya que los costos de financiamiento subieron demasiado y el consumo bajó. Hay un menor poder adquisitivo, ya que se redujo las compras no esenciales como lo es ropa que vende Falabella. Entonces hubo una menor demanda de crédito al consumo, ya que las tasas están muy altas. Proseguimos con el gobierno actual de Dina Boluarte, que tiene una inflación promedio del 2,9%. Tiene ambas políticas monetarias, restrictiva y expansiva. Tiene la restrictiva al inicio de 2022 y mediados del 2023 y expansiva desde la segunda mitad del 2023, que es cuando ya estamos pasando ya el, el rebote que tuvo el COVID-19. Ya bajó o entonces tiene que volver a subir con una medida expansiva. Mi política monetaria implementada fue que al inicio de un ciclo de reducción de tasas, se continúa con el programa de Punche Perú, que fue promovido por Dina Boluarte para reactivar la economía en recesión, ya que al haber un rebote, cayó de nuevo la economía. Ahora tenemos un impacto en la economía, es un intento de reactivación tras protestas y recesión leve en el 2023. La inflación bajó alrededor de un 3%, aunque la recuperación del consumo aún es moderada. La afectación a Falabella es positiva, ya que hay créditos al consumo más accesibles, ya que bajó la tasa y empieza a dinamizar sus compras. También vuelve lo físico, mejora en ventas físicas y digitales, aunque todavía limitada por el bajo dinamismo económico. Ahora proseguimos con el análisis de las dos políticas más importantes implementadas en el Perú. Iniciamos de nuevo con el gobierno de Ollantumala, que tiene una política monetaria. La primera es sobre la reducción de las tasas de interés de referencia y encajes, que fue el 2013 al 2014. El objetivo, como se menciona, fue estimular el crédito y consumo. Entonces, el efecto fue que facilitó los préstamos en soles, especialmente en Lima. El segundo es la intervención cambiaria del BCRP. El objetivo es evitar la volatilidad cambiaria por salida de capitales y el efecto es que contuvo la apreciación del sol frente al dólar, estabilizando los precios. Luego, pues seguimos con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el cual tuvo su primera política, que es la reducción gradual de las tasas de interés en el 2017. Es decir, que su objetivo fue impulsar la economía ante la baja inversión pública. Y el efecto es que estimuló el crédito en Lima, especialmente en sectores de construcción y consumo privado. El segundo fue el fomento al crédito para vivienda social, como es Mi Vivienda Verde. El objetivo es incentivar el sector construcción, como se había mencionado, y acceso a vivienda formal. El efecto es que Lima fue la más beneficiada por la demanda de viviendas para sectores medios emergentes. Proseguimos con el gobierno de Martín Vizcarra, el cual su primera política fue la tasa de interés histórica de 0,25% en el 2020, en pandemia. El objetivo fue contrarrestar la recesión severa por la pandemia. El efecto es que facilitó la liquidez necesaria al sistema financiero y sostuvo el consumo en Lima durante confinamientos. Y la segunda fue el programa Reactiva Perú, un financiamiento con garantía estatal. El objetivo era proteger la cadena de pagos y evitar la quiebra de empresas, que era lo más importante para que se estabilice la economía y sigan funcionando las empresas y que no se rompa esa cadena. Entonces, luego proseguimos con
el gobierno de Sagasti. La primera política fue el mantenimiento de la tasa en 0,25. El objetivo es prolongar el estímulo monetario para la reactivación, sostener el crédito a las empresas. Y el segundo es el impulso a canales de financiamiento digitales. Es decir, su objetivo fue expandir el acceso al crédito sin contacto físico. El efecto es que aceleró el uso de banca móvil y pagos electrónicos, como tenemos el día de hoy. Después seguimos con el gobierno de Pedro Castillo y su primera política fue el incremento fuerte de la tasa de interés de 0,25% a 7,75%. Fue la etapa de el rebote. El objetivo es frenar la inflación causada por factores internacionales y desconfianza local. Y el efecto es que encareció los créditos en Lima, se desaceleró el consumo de bienes, ya que las tasas de referencia estaban muy altas. Y la intervención cambiaria activa, el objetivo es contener la devaluación del sol ante la incertidumbre política que hubo en ese tiempo. Y en Dina Boluarte tenemos su primera política, que es la reducción progresiva de la tasa de interés. Como vimos, la tasa de interés estaba muy alta, entonces el objetivo de ella fue reactivar el consumo interno. Reactivar el consumo interno es cuando ya baja la tasa. Entonces tiene que mejorar el acceso al crédito minorista. Y luego vemos la coordinación con impulso fiscal con Punche Perú. Como se sabe, en el gobierno de Pedro Castillo primero estaba muy bajo, muy alto y ahora muy bajo, ya que era un ciclo. Entonces aquí en el gobierno de Dina Boluarte estaba muy bajo y ella da políticas monetarias expansivas para recuperar el PBI y alinear la liquidez con inversión pública para potenciar la recuperación. Aquí tenemos un gráfico del nivel de impacto estimado en el cual vemos que el 3 fue un impacto moderado, como el gobierno de Humala, PPK, de Vizcarra fue alto, luego bajamos en Sagasti, Castillo bajó más, y en el de Boluarte se mantiene moderado. Ahí se ven los picos de cómo ha afectado el PBI en todos estos periodos, cómo va cambiando la inflación. Ahora seguimos ya con las conclusiones, después de haber escuchado a mis compañeros. Número uno, el comportamiento del presupuesto público del 2011 al 2025. Los aumentos del gasto público, especialmente durante la pandemia, sostuvieron el poder adquisitivo de los hogares en Lima, lo que permitió a Falabella mantener parte de sus ventas durante las crisis. Sin embargo, la ineficiente ejecución del presupuesto de infraestructura público del gobierno y programas sociales limitó el crecimiento de consumo nacional, restringiendo su posible expansión geográfica. Entonces, tenemos la política fiscal implementada. En este caso, este periodo fueron mayoritariamente de alivios. Hubo bonos, hubo subsidios y no estructurales. Para Falabella esto significó un entorno tributario estable, pero con baja predictibilidad, donde no se concretaron propuestas de reforma que afectaron sus operaciones. No obstante, la presión fiscal a grandes empresas como Falabella y la incertidumbre de los gobiernos de Castillo Boluarte, que fue una etapa cambiaria muy cercana, afecta las decisiones de inversión y expansión en Lima. Aquí tenemos la política monetaria implementada. La evolución de la política monetaria para Falabella fue lo mejor, sobre todo en las tasas bajas, como fue el 2013, 2017 y 2020. Impulsaron sus ventas, financiadas mediante tarjetas CMR y préstamos personales mediante el Banco Falabella. Pero durante el 2020 y el 2021 y 2022, el aumento de las tasas encarecía el crédito, reduciendo la demanda de productos, ya que todo estaba más caro. Actualmente la reducción progresiva de tasas desde el 2023 abre espacio para recuperar el consumo a través de campañas. Sigo con las recomendaciones. Entonces, en el comportamiento de presupuesto público sería aprovechar los picos de gasto público para lanzar campañas. El refuerzo promociones durante entregas de bonos o campañas del gobierno como Compunche Perú, especialmente en distritos con alto consumo como Comas, Villa Salvador y Ate. Luego proseguimos con las políticas fiscales. Prepararse
ante los posibles aumentos de impuestos, optimizar procesos tributarios, digitalizar la gestión contable y ajustar márgenes en caso suban los impuestos, ya que como vemos, al haber tantos gobiernos transitorios, suelen cambiar también leyes que no favorecen a las empresas grandes como lo es Falabella. Entonces, en la tercera, en la política monetaria, sería expandir el crédito CMR en ciclos de tasa baja, es decir, durante periodos de interés bajo como el 2023, ofrecer más cuotas sin intereses, promociones especiales y mayor línea de crédito para ropa y hogar. Eso ayudaría a mejorar las ventas de Falabella y ser sostenible en el tiempo, pese a todos los ciclos económicos que tiene el país. Gracias.